Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema de hoy es cómo se elaboran los resultados. No olviden darle like y hacer sus preguntas. La sección de resultados debe proporcionar en forma objetiva, clara y concisa los hallazgos de un estudio. Los resultados deben presentarse sin interpretación. Hay que evitar adjetivos y los verbos deben redactarse por lo general en tiempo pasado. Deben dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas en la introducción del artículo. Simultáneamente, cada afirmación incluida en esta sección debe dar respuesta a los planteamientos descritos en la sección de material y métodos. Es decir, por cada método o intervención realizados debe reportarse un resultado o hallazgo. En esta sección solo se deben describir los resultados del presente estudio. Los estudios de otros estudios se deben incluir en la introducción o en la discusión del manuscrito. Un orden para mostrar los resultados podría ser, en el primer párrafo, la descripción de los participantes, en el segundo párrafo, los hallazgos de los desenlaces o resultados primarios, en el tercer párrafo, los desenlaces o resultados secundarios y en el último párrafo, si los hubiera, el reporte de resultados no esperados adicionales. Se deben especificar el número de sujetos incluidos, las características de los participantes, edad, género, etnicidad, tiempo de evolución de la enfermedad, comorbilidades, factores de riesgo, etc. El propósito es describir los resultados del análisis de datos que sean esenciales para el objetivo del estudio. Describa los hallazgos de la investigación de los métodos, enfatice los más relevantes, relaciones entre variables dependientes e independientes. Complete la información que no se muestra en los cuadros y figuras, interprete los cuadros o figuras y complete las ideas faltantes en el texto. Considere hacer subsesiones, verifique la uniformidad de todas las cifras en el texto, cuadros y figuras y procure que el total sean 6, por ejemplo 2 y 4, 3 y 3. No inicie frases con números o símbolos, es mejor que los describa en el texto, no repita en el texto lo descrito en cuadros y figuras y decida cuáles cuadros y figuras incluirá en el manuscrito. Recuerde el mensaje principal. Recuerde que una figura o un cuadro adecuado comunica con orden más ideas en menos espacio. Imite el formato de cuadros y figuras de la revista elegida, colores, líneas, títulos, variables incluidas y números decimales. Enumere los cuadros y figuras consecutivamente, redacte el título informativo y preciso para cada cuadro y figura, y no olvide elaborar los pies de cuadros y figuras con notas y abreviaturas, especificando el significado de cada sigla. La inclusión de tablas para mostrar o resumir extensas cantidades de datos es muy útil. También las figuras y o gráficas pueden ayudar a simplificar la información y hacerla más rápida de visualizar para el lector. Típicamente la tabla 1 describe las características demográficas de la muestra incluida, por ejemplo, en el estudio aleatorizado publicado en el 2019. Titulado Antibióticos orales versus intravenosos para el tratamiento de infecciones del hueso y articulaciones, que incluyó un total de 1.054 participantes, número 527 en el grupo de antibióticos por vía intravenoso y 527 en el grupo de antibióticos por vía oral. Los autores resumieron en la tabla 1 la edad, género, el procedimiento quirúrgico inicial, el resultado de la biopsia, los resultados de las pruebas microbiológicas y los microorganismos identificados en los dos grupos de participantes cuyos incluyeron en el estudio. Es importante enfatizar que la información contenida en las tablas no se repita en el texto. Si el número de tablas es extenso, algunas se pueden incluir como apéndice o como material adicional. Existen diferentes áreas de investigación médica primaria y estas son la básica experimental, la clínica y la epidemiología. La investigación clínica puede ser intervencional u observacional y sus propósitos pueden ser, en términos generales, evaluar la utilidad de una prueba diagnóstica, la eficacia de seguridad de un tratamiento, determinar el curso clínico y pronóstico de una enfermedad y establecer etiología o causalidad, factores de riesgo, entre otros.
De esta manera, la redacción y la terminología a utilizar dependerán del tipo de estudio que se llevó a cabo. La investigación clínica secundaria incluye las revisiones sistémicas, los metaanálisis y las revisiones narrativas. Estudios para determinar la eficacia de un tratamiento. En este tipo de estudios se es necesario especificar el número de participantes que fueron evaluados para determinar su elegibilidad. Aquellos que fueron seleccionados, los que fueron aleatorizados a revisar el tratamiento, el número de participantes que abandonaron el estudio y sus razones, y los que concluyeron el periodo de seguimiento. La forma más sólida de presentar esta información es a través del diagrama de Consort. Los resultados deben expresarse en términos de eficacia y seguridad, que serían efectos adversos, y deben reportarse tanto los resultados positivos y cualquier resultado negativo encontrado en el estudio. Los intervalos de confianza del 95% y o los rangos intercualíticos constituyen parte fundamental del reporte de resultados. Estudios para evaluar la utilidad de una prueba diagnóstica. Aparte de definir claramente el estándar de oro que se empleó para determinar si se presentó una enfermedad o fenómeno y si las evaluaciones fueron conducidas de una manera cegada en la sesión de métodos, en los resultados se deben reportar la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos, las razones de probabilidad, la precisión de la prueba y la prevalencia de la enfermedad acompañados de sus respectivos IC95. Estudios para determinar etiología o causalidad. Estos estudios se diseñan para establecer si un determinado factor está relacionado con el desarrollo de una enfermedad. El orden de solidez para este propósito son los estudios aleatorizados, los de cohorte y de casos y controles. La serie de casos se considera evidencia no robusta. Para determinar si la asociación causa-efecto es robusta, se debe reportar medidas como el riesgo relativo, consciente de riesgo, estudios prospectivos o razón de momios, estudios retrospectivos acompañados de sus respectivos IC95%. También deben controlarse los factores de confusión a través de diferentes pruebas estadísticas, ejemplo, análisis multivariado. Estudios de curso clínico y pronóstico. Estos estudios determinan el desarrollo de una enfermedad o fenómeno en la población general o en un subgrupo específico después de determinado tiempo, semanas, meses, años. Los estudios de cohort que realiza el seguimiento comparativo de una población en estudios tempranos de una enfermedad son los más sólidos en este caso. Debe incluirse un reporte periódico de la presencia o desarrollo de la enfermedad a través del tiempo, así como la proporción de sujetos que finalizaron el seguimiento. Se deben también controlar posibles factores de confusión a través de pruebas estadísticas. En la sesión de resultados siempre se deben mostrar los números absolutos acompañados de las medidas relativas. Para las variables cualitativas, para las variables cuantitativas, se debe presentar las medidas de tendencia central con su correspondiente medida de dispersión. Intervalos de confianza del 95% para la media y rangos intercualíticos para la media. Aunque el reporte de los valores de P es en común en la literatura médica, no proporcionan información precisa y se consideran por sí solos insuficientes. Por lo tanto, también deben incluirse los intervalos de confianza de 95%, ya que adicionalmente proporcionan la dirección del efecto de un tratamiento, el tamaño del efecto estimado y su grado de precisión. Muchas gracias. Esto sería todo por esta semana. Ya saben que dejar sus preguntas aquí en redes sociales. Gracias.